Entonces, siervos, vamos con la palabra del Señor. Justamente he estado hablando una pequeña serie que estamos hablando de nuestra verdadera identidad en Cristo. Amén. ¿Por qué estoy enfatizando esto mucho? Porque tenemos que entender que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ¿me entiendes? De la perspectiva de hijo, tenemos que comenzar a relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Amén. Muchas veces la religión ha confundido realmente y ha tapado o ha estructurado, ¿me entiendes? Que nosotros podamos tener una relación realmente de padre a hijo. Amén. Y esto también ayuda y que nos ayude a cada uno de nosotros porque muchas veces no nos podemos identificar como nuestro Padre Celestial porque tal vez no hemos tenido un Padre terrenal que nos ha dado ese amor y todo eso, ¿me entiendes? Pero yo quiero que oigas lo que el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy. Amén. Porque lo que yo quiero que pongas eso en tu corazón, porque Dios quiere suplir ese amor que tal vez te ha faltado de padre o madre. Amén. Entonces, porque Dios es un Dios de amor, es el Dios ágape, de Él fluye ese amor. Amén. He hablado hace un poco de tiempo en Efesios que justamente Dios dice nos amó desde antes de la creación del mundo. Amén. Y nos dice Él nos escogió. ¿Para qué? Para que seamos santos y para que seamos herederos mediante Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuántos han meditado en eso? Porque muchas veces lo podemos oír y decir, y nuestro razonamiento humano decir, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo desde antes de la creación del mundo Dios ya me conocía en amor para que yo sea santo? Y ahí Dios no estaba relacionando, no estaba metiendo nada del pecado, no había nada de eso, sino Él dice, yo ya te di desde antes de la creación del mundo, justamente, ¿para qué? Para separarte, porque la palabra santo quiere decir escogido, separado. Amén. Entonces, para que cada uno de nosotros el Señor nos ha separado justamente para un propósito en su vida. Ahora vamos a ver, he hablado justamente de la adopción, la adopción era la razón, el propósito, la intención de Dios desde antes de la creación del mundo. Amén. Ese ha sido su propósito en la mente de Dios, decir, ok, yo ya te conozco y yo te voy a adoptar mediante mi Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen yo soy adoptado? Amén. Pero vamos a ver más que todo la adopción que ha dado. Para entender un poco más esta clase de adopción, tenemos que ver lo que habla la adopción más o menos para qué era en la comunidad hebrea, para los hebreos, para los judíos, ¿no? Y eso nos va a llevar al entendimiento de que podamos ver qué era la adopción para ellos. Entonces, en Efesios hemos hablado justamente de eso. Ahora cada uno de nosotros tenemos que aprender a decir, ok, yo tengo esa naturaleza, Dios es mi Padre, porque lo podemos decir, Dios es mi Padre, Dios sí yo lo veo como a mi Padre, pero tenemos que cambiar ahora la forma nosotros, cómo podemos servirla. Por ejemplo, el servicio a Dios tiene que comenzar a cambiar desde el prospecto de cómo yo veo a Dios, amén. Porque muchas veces, ¿me entiendes? Cuando yo he nacido en la iglesia, tenía que servirlo a Dios, teníamos que servirlo, hay que servirlo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y hay que dar a todo por Él y hay que hacerlo todo por Él. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha dado su vida por nosotros y por eso nosotros tenemos que darle todo y servirlo a Dios. Amén. Y sí lo hacemos así, ¿no? Pero muchas veces servirlo en esa posición te lleva a un cansancio. ¿Me entiendes? Te lleva un cansancio que mucha gente sirve y hace y después dice, oh pastor, ya me he cansado y necesito un break. Se queman, como podemos decir, ¿no? ¿Cuántos se queman? Yo muchas veces andaba quemado, cansado, pero dije, yo amo a Dios y tengo que seguirlo sirviendo. Amén. Pero cuando entendemos la posición de ahora, que yo lo voy a seguir sirviendo a mi Padre Celestial, pero desde la posición de hijo, ya no de siervo. Porque antes dice, oh, somos siervos. No, ahora yo voy a servirlo a mi Padre desde la posición de hijo. ¿Me entiendes? Sabiendo mis derechos, sabiendo lo que Él ha hecho por mí. Entonces cuando yo entiendo eso y comienzo a servirlo a mi Padre de esa posición de hijo, las cosas van a comenzar a cambiar. Amén. Entonces vamos a ver en Gálatas 4:1-7. Gálatas 4:1-7,
Y esta es la clave que vamos a tocar el día de hoy para que podamos entenderlo cuando Cristo habló y lo que dijo en Efesios, amén, que desde antes de la creación del mundo Dios ya tenía, Él ya nos escogió a cada uno de nosotros. Dice en el 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora acá tenemos que entender a qué se está refiriendo esta palabra. Vemos que en el Antiguo Testamento Pablo se refería justamente al pueblo escogido por Dios. ¿Me entiendes? Que cuando los sacó de la esclavitud donde estaban, los llevó por el desierto. Pero ahí se tuvo que establecer porque ese pueblo se comenzó a desenfrenar. Dios siempre los vio como a sus hijos, quería tener esa relación. Pero lamentablemente el pueblo nunca pudo ver realmente a Dios como su Padre. Tú casi no ves en el Antiguo Testamento una relación que el pueblo podía identificarse como Dios, como su Padre. No, solamente era Jehová, el Dios del ejército, ¿me entiendes? Era Jehová el poderoso y Jehová y todo eso, pero no había esa relación, ellos no podían entender, no podían ver a ese Dios como Padre. ¿Por qué? Porque todavía no vino el tiempo, dice, ellos no podían tener esa revelación que nosotros ahora como hijos de Dios tenemos. Amén. Entonces Pablo estaba mostrando que la ley la ley del Antiguo Testamento era como un tutor. Amén. Vemos que ellos a través de la ley querían alabar, querían glorificar, querían satisfacer las cosas que Dios pedía, pero ellos no podían alcanzar a la justicia que Dios pedía. Entonces Dios estableció esa ley para que cada uno de ellos entienda que por su propia cuenta, a través de la ley, ellos no podían ser justificados. Todo lo que hacían no les llegaba a la altura que Dios pedía para que sean ellos justificados. Entonces por eso ese tiempo tuvo que venir ¿quién? Jesucristo, para dar la vida por cada uno de ellos. Amén. Entonces él se refería a ese tutor más o menos que lo que estaba hablando acá. Entonces ahora tenemos que ver que en esas épocas, dice, cuando el niño era muy pequeño, tenemos que entender para entender la adopción hebrea. Dice, ¿por qué cuando el niño era pequeño? Cuando un niño todavía es pequeño, él no tiene razón, ¿me entiende? Las cosas, ¿no? Pues en esas épocas las familias tal vez que que tenían buenas finanzas, eran ricos, todo eso, ellos siempre tenían sus siervos, tenían ¿qué se llama? La gente que los servía, tenía gente que trabajaba para ellos y tenían los niños que alguien los cuidaba, ¿me entiendes? A sus niños. Pero ese niño, desde pequeño, el padre decía, él va a ser mi heredero, ¿me entiende? Pero ese niño cuando era pequeño, él no sabía todavía, no se podía imaginar todo lo que le pertenecía a él. Amén. Él no podía entender todo lo que le pertenecía a él. Él no podía decir, wow, mi padre es rico, mi padre tiene esto, mi padre tiene este otro. Él no sabía porque estaba siendo guiado por diferentes personas. No, era un niño, pero ahí lo compara, que le dice que era igual que un esclavo. Porque el esclavo no tenía ninguna autoridad sobre las cosas de su amo. Y entonces en esas épocas el niño tampoco tenía ninguna autoridad sobre las cosas de su padre, ¿no? Entonces, ahora vemos a la ilustración que dio Pablo más que todo en esto, ¿no? Ellos vivían bajo la ley. Sabemos que eran tratados como hijos, pero ellos no entendían cuánto el amor de Dios quería rescatarlos, quería siempre el bien de ellos, pero ellos no entendían. ¿Por qué? Porque no pudo haber esa relación con el Padre. Pero ahora vamos en el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora aquí tenemos que entender que este tiempo es el tiempo que habla Dios cuando dice desde antes de la creación del mundo. ¿Me entiendes? Yo los escogí para que ustedes sean santos. Estaba hablando para el cumplimiento de este tiempo que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, ahora este es el tiempo que va a venir mi Hijo Jesucristo,
¿me entiendes? A morir por cada uno de ustedes para que a través de mi Hijo Jesucristo, lo que yo he hablado de antes de la creación del mundo, se haga una realidad para que ahora tú seas adoptado como hijo mío. Amén. Está hablando de ese tiempo. Vámonos al 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. ¿Me entiendes? Ese pueblo estaba bajo la ley. Entonces Cristo justamente vino para redimirnos de la ley, ¿no? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que dice, el cual clama, Abba, Padre. ¿No? El próximo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios. Lo podemos ver. ¡Wow! ¡Qué bonito, pastor! ¿No? Ahí está la palabra. Pero ¿qué tengo que hacer para que esa palabra realmente pase de mi cabeza dentro a mi corazón? Porque lo podemos leer miles de veces, lo podemos decir, lo podemos hablar. Pero ¿por qué muchas veces no entendemos lo que dice la palabra de Dios y lo que está refiriéndose a quienes nosotros somos ahora? Amén. Entonces vemos que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, tenemos que ver que Cristo vino, Él nació bajo la ley, pero Él dice, desde ahora en adelante, ustedes ya no van a vivir bajo la ley, van a comenzar a vivir desde la muerte de Cristo, van a vivir bajo ¿qué? Bajo la gracia, ¿no? Por eso el mensaje que yo he comenzado, que he cambiado, ¿me entiendes? Que donde Dios nos ha sacado, porque muchas veces hemos mezclado y a veces la iglesia en general anda mezclada. Viven un ratito en este lado en la gracia, pero después están viviendo en este otro lado en la ley. Oh, porque la ley, porque esto así hacía, porque decía la ley. Ahí está diciendo, no, Cristo ha venido justamente para decir, aquí acabó la ley, ya no hay más ley. Ya no se trata de lo que tú quieras hacer para agradar a Dios, se trata de lo que Dios ha hecho por ti, amén. Entonces pues, tienes que entender ahora lo que Dios ha hecho por ti. Tú no tienes que hacer nada para agradarle, para satisfacer, para que Dios esté feliz contigo, sino aceptarlo de corazón, lo que Él ha hecho en la cruz por ti, amén. Y eso aceptarlo es reconocer, y eso es lo que vamos a ir viendo, examinando esto, para que tú puedas entender realmente lo que es la adopción en el hebreo. Entonces cuando el hijo tenía la madurez, ahí vemos ahora, dice el niño era niño, ¿me entiendes? No tenía razón de lo que era, no tenía el razonamiento de lo que tenía su padre, pero dice que había un tiempo, como dice la palabra de Dios, había un tiempo que cuando el padre veía ya a su hijo, más o menos se calcula que eran unos 13, 14 años, cuando el hijo primero sabía, ya conocía todo el movimiento, sabía lo que él le pertenecía, sabía todo lo que tenía su padre y sabía, ¿me entiende? Él ya sabía, dice que ellos convocaban y hacían una fiesta, amén. Hacían una fiesta, convocaban a toda la familia, traían a toda la familia y a los esclavos, a todos los de la casa, a todos los que los conocían, ellos hacían un acto especial, ¿me entiende? Donde el padre, delante de todos, confirmaba a su hijo como heredero, como a su hijo en realidad. ¿Me entiendes? Porque eso era más que todo en lo hebreo que ellos decían, ahora yo te estoy adoptando como mi hijo. ¿Me entiendes? En lo hebreo dice que el padre venía y ponía, por ejemplo, mi hijo, te voy a adoptar, hijo. Ellos venían a su hijo y le decían, desde ahora en adelante yo te declaro mi hijo y heredero completo de todo lo que yo tengo. Amén. Automáticamente desde ese momento mi hijo pertenecía y él sabía y él tenía acceso a todo lo que yo tengo. Amén. Entonces él ahora ha sido considerado como mi hijo.
Entonces cada uno tenemos que entender que cuando Cristo ha venido, Él ha dado su vida por ti. El momento que cuando he hablado la anterior semana, cuando Cristo entregó su vida o cuando apareció para ser bautizado, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando Él fue bautizado, ¿qué le dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en cual tengo ¿qué? Complacencia. Amén. Entonces el momento que cuando Cristo muere por nosotros, dice esa adopción viene a nosotros, que Dios dice ahora a través de mi Hijo, dice ahora yo como Padre tengo complacencia de ti. Amén. O sea, Dios está complacido con cada... ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo? Amén. Ahora los que no han aceptado tienen la oportunidad de aceptarlo. ¿Me entiendes? Porque el momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Dios va a decir, ahora desde este momento, porque tú has aceptado a mi Hijo Jesucristo, yo te estoy complacido contigo. Amén. Pero en el asunto de nosotros no nos podemos ver que como Dios nos ve, que Él está complacido completamente contigo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes tienen cositas todavía? ¿Cuántos de ustedes tienen que cambiar cosas? ¿Cuántas actitudes todavía que se les nota o se ven? ¿No? Todos estamos en ese proceso. Entonces eso es lo que nos interfiere a nosotros a no poder vernos como Dios nos ve. ¿Me entiendes? Dios no se identifica con tus defectos o con lo que haces o no haces. Sino Dios dice, yo estoy complacido contigo porque el momento que tú has aceptado a Cristo, Él es como si viene y te pone la mano y dijo, ahora eres considerado como mi hijo. Amén. Entonces ahí vemos, por ejemplo, entonces ¿qué está hablando en el cuadro? Para redimirse de los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ahora dice... Te voy a adoptar, pero ahora dice, por cuanto ahora sois hijo. ¿Cuánto tú puedes decir? Yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Por cuanto sois hijos de Dios, o Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Me entiendes? Muchas veces el razonamiento humano no te deja ver esto. Amén. En la mente no podemos entender lo que tal vez el pastor está diciendo en medio que no le entiendo. ¿Cómo realmente Dios me ha adoptado? Pero acá dice algo bien importante. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, la responsabilidad si dices, oh, no me puedo ver realmente como mi hijo, no puedo, no, como hijo de Dios, no lo puedo. Tú dice la palabra que Dios ha enviado a su Espíritu Santo que mora en ti, y ese es el Espíritu Santo que te va a revelar a que tú puedas entrar libremente y decirle, Abba, Padre. ¿Qué quería decir Abba, Padre? En otras palabras, entrar con esa ternura y decirle, oh, papito, acá estoy. ¿Cuántos pueden entrar libres a la presencia de Dios sin decirle, oh papito, acá estoy? Sé papá que tengo muchos errores todavía. Sé que tengo que cambiar muchas cosas, papá. Pero acá yo vengo, Señor, delante de ti a decirte, Abba, Padre. Puedes entrar confiadamente, dice, al trono de gracia, confiadamente como hijo. Amén. Entonces, esa es la relación que Dios quiere. Entonces, si nos está diciendo así que ya no eres esclavo. Muchos todavía siguen siendo esclavos de este mundo, de las situaciones de este mundo. Pero cuando tú entiendes la identidad que tienes, tú ya no puedes ser esclavo, sino hijo. Entonces, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La iglesia de Dios tiene que ser una iglesia triunfante. Amén. Comenzar a declarar lo que te pertenece. Tú tienes que saber qué es lo que te pertenece mediante la palabra de Dios. ¿Cuántas herencias, cuántas promesas hay de Dios en la palabra de Dios? ¿Cuántos saben las promesas que Dios tiene para tu vida? Muchos no pueden hablar o decir porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. No pueden reclamar lo que es su herencia, lo que a ti te pertenece.
Por eso el enemigo viene y nos destruye por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Y el conocimiento no va a mirar, no va a aparecer, hermanos, si tú no estás en la palabra de Dios, si tú no te esfuerzas realmente a estar en contacto con la palabra de Dios y entender y saber lo que Dios tiene para tu vida. Entonces tenemos que entender que de ese tiempo que Cristo dijo, ¿me entiendes? Antes de la creación del mundo, tuvo que pasar un tiempo en la historia. No pasaron muchos miles de años justamente para que venga ese tiempo de Jesucristo, para que Él dé su vida por nosotros. Ahora tú tienes que entender que Dios, la garganta. Tú tienes que entender que Dios, hermanos, Cristo no ha sido su plan B. Amén. Muchos dicen, antes de la creación del mundo iba a enviar a su hijo, entonces pero pecó, entonces Dios dijo, wow, aquí las llegamos, ahora hijo, tú eres mi plan B y tienes que ir. No, porque Él dice bien claro, desde antes de la creación del mundo hasta este tiempo que Cristo iba a venir, aunque Adán no hubiera pecado, Cristo igual iba a venir. Porque mediante Él, hermanos, nosotros teníamos que tener la herencia para ser hijos de Dios. Esa era la promesa, ¿no? Ahora hay muchas cosas que no podemos entender en la palabra de Dios. Pero a veces queremos meternos, ¿y por qué? ¿Y qué? ¿Y si Adán no hubiera pecado? Y nos hacemos un relato, ¿no? Y queremos meternos y después cuando te quieres meter a lo más profundo, ¿qué sale? Sales más confundido. La palabra de Dios. La palabra de Dios justamente ¿para qué es? ¿Me entiende? Para cuando tú oyes lo que dice, tú tienes que aprender a creerla y decir, yo la acepto. Para eso está el Espíritu Santo que dice, Él te va a revelar a toda verdad. Porque cuando en nuestra cabeza queremos entrar al razonamiento, pero ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? No, en el plan de Dios, Jesucristo era su plan A y Él tenía que venir justamente para este tiempo, para que mediante Él nosotros seamos adoptados y desde ahora seamos hijos de Dios. Amén. Entonces nuestra relación con Dios, hermanos, tiene que ser basada en el conocimiento de que tú tienes que levantarte y decir, yo soy un hijo de Dios. Tengo que saber lo que a mí me pertenece. Cada uno de ustedes como iglesia tiene que saber lo que le pertenece. Amén. ¿Cuántos se interesan en la palabra de Dios y saber lo que les pertenece? Entonces es la responsabilidad de cada uno de nosotros indagar y decir, wow, esta promesa es mía y me la hago propia ahora. Y comenzar a declarar, a edificar tu fe sobre todas las promesas que Dios tiene. Entonces tu relación de servicio a Dios tiene que ser de servirlo a Dios desde un punto de hijo, ya no de siervo, ya no de esclavo, sino yo lo voy a servir a mi Padre, porque yo me siento en primer lugar amado por Él. Y su palabra dice que Él me ha aceptado, Él está complacido conmigo. Entonces, porque Él está complacido conmigo, ese es el impulso que me da para que yo lo pueda seguir sirviendo a mi Padre. Porque ese es el propósito de Dios, que cada uno de nosotros podamos servirlo a Él. Dios quiere usar a cada uno de nosotros de que podamos ir y alcanzar allá afuera a esa comunidad, aquellos que necesitan la ayuda, hermanos. Este mundo cada vez está peor. Y nosotros como hijos de Dios, he predicado creo hace 2 semanas atrás, que Dios está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes están listos para manifestarse? 2, 3, aménes. ¿No? ¿Por qué nos cuesta decir si estoy listo? Porque tú sabes que en ti hay ¿no? ¿Qué dice? El acusador. El enemigo siempre va a decir, estás listo, pero mira lo que has hecho, mira cómo eres, mira tu carácter, mira esto, mira el otro, mira. ¿No ve?
Entonces cuando tú oyes esa voz vas a decir, oh, ¿cómo voy a ir? Oh, no, si yo digo soy un hipócrita. La palabra de Dios dice que no hay condenación en Jesucristo. Amén. No hay ninguna condenación en Cristo. Por eso ahora nosotros estamos salvos mediante la fe. Somos mediante la gracia, mediante la fe. Entonces ahora lo que yo he estado justamente comunicando y hablando en este tiempo, siervos, es lo que la gracia, lo que toda la gracia de Dios es justamente todo lo que tú necesitas para que puedas ser un hijo de Dios exitoso. Amén. Dios ha pagado, ahora somos por gracia. En este versículo dice, Él ha venido, ¿me entiendes? Nos has redimido de la ley. Porque si tú sigues, hermanos, basado en que tienes que ser, porque Dios dice que la ley de esto, que el otro, wow, estás en contra de lo que dice la palabra de Dios y nunca vas a poder ver la manifestación completa en tu vida porque estás viviendo todavía bajo esclavitud. Pero cuando tú dices, Señor, yo acepto esta gracia, acepto lo que tú has hecho en la cruz por mí, ¿no? Entonces esta gracia, y vámonos a irnos a Tito 2, 11, 13. Porque tenemos que ver, hermanos, y la gracia que se está predicando acá en la iglesia no es una gracia que te va a dejar hacer lo que te da la gana. ¿Me entiendes? Porque vamos a ver acá, dice Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Ahora aquí está la clave. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, agradando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces la gracia, hermanos, que aquí se predica, no es esa gracia, porque hay, por ejemplo, muchas veces hay movimientos a través de los tiempos, hermanos. Había un tiempo del movimiento de la fe, no sé cuántos has estado, que todo es fe, y que tienes que agarrar las cosas por fe, ¿no? Hay otro tiempo que solo es milagros, ¿no? Hay otros que es solo prosperidad. Ahora en este tiempo se está levantando, y tal vez muchos han oído, gracia. ¿No? En muchas iglesias. Pero en muchas iglesias este tiempo es tal vez el más peligroso, que se está predicando la gracia. ¿Y sabes por qué? Porque en muchas iglesias dicen, estamos bajo la gracia, hermano, puedes hacer lo que te da la gana, es ok. Cristo ya pagó en la cruz. No, porque aquí si tú realmente entiendes lo que Cristo y recibes lo que Cristo ha hecho en la cruz por vos, dice, esa gracia se va a manifestar para salvación a los hombres, te va a enseñar a renunciar, porque ya no se va a tratar de lo que tú haces, en tratar de querer dejar las cosas malas que haces. Sino esa gracia te va a enseñar a que tú puedas renunciar, a que tú puedas dejar todos los deseos del mundo. Cuando tú aceptes de corazón lo que Dios dice, ¿quién eres tú? Que eres su hijo amado. Tú ya no vas a estar luchando contra el pecado, sino eso es lo que va a venir, porque tu justicia, hermanos, la justicia que Dios ha depositado, porque nosotros somos justos ahora delante de Él, es la justicia, es la que va a comenzar a prevalecer en tu vida. Amén. Entonces no tenemos que tomarlo ahora la gracia, que podemos hacer lo que queramos. Podemos pecar. Sí, hermano, Pablo dice, lo ha dicho él, ¿no? Si quieres, haz lo que te da la gana, dice, en otras palabras. Pero haz lo que te da la gana y van a venir consecuencias. El pecado es pecado. Y eso es lo que el enemigo quiera meterte. ¿No? que ahora Dios me ama. Y que no, porque nosotros como iglesia, en primer lugar tenemos que ser testimonio allá afuera, que la gente viva. Esa es una iglesia de gracia, pero no sé qué está pasando en esa iglesia, que esa gente está viviendo realmente en santidad. Se muestra, se manifiesta. Porque si nosotros como hijos de Dios, yo ya he oído,
¿No? Cuando Dios me llevó a cambiar el mensaje de la gracia. Y ha oído que muchos pastores están como, claro, esa iglesia. Oh, ¿vas a esa iglesia de la gracia? Oh, ahí te permiten hacer lo que te da la gana. No es eso, porque la gente no entiende, no quiere realmente hablar lo que dice la verdad, lo que la gracia va a causar en tu vida, porque la gracia realmente va a cambiar realmente tu forma de pensar, tu forma de actuar, pero y te vas a comparar realmente, tú vas a ver a Dios en diferente forma y tiene que haber esa revelación realmente de hijo a Dios, a tu Padre Celestial, donde tú puedas realmente tener esa relación de decir, Abba Padre, confiar en Él, saber quién Él es. Entonces, hermanos, tenemos que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No, entonces lo que yo siempre quiero establecer cuando hablo la gracia, porque pura gracia, gracia, gracia es peligroso. No, nosotros somos gracia mediante la fe. Amén. Porque ya, pastor, Dios ya lo hizo todo mediante. Sí, ya lo hizo todo, gloria a Dios. Pero ahora dices mediante la fe. Y la fe que es, ahora requiere de tu acción. Amén. La fe requiere de tu acción. Hay cosas que necesitan moverse, hay cosas que tienen que cambiar en tu vida, hay cosas, entonces ahí viene la fe para que tú agarres lo que Dios haya provisto y mediante la fe tú lo puedas bajar al mundo natural. No va a pasar nada, la gracia que no. Entonces requiere de nuestro trabajo, ¿me entiendes? Más que todo para que nosotros podamos conocer lo que dice la palabra de Dios, esforzarnos y ser valientes en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque de ahí, cuando tú sabes la palabra de Dios, hermano, es donde tú te puedes parar, sacar la espada y decir, diablo, eso es una mentira, porque mi Padre dice esto. Amén. Hemos visto en la obra, ¿no? Cómo Dios o cómo el diablo tentaba a Jesucristo, ¿no? Hey, Jesús, si tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces cada uno de nosotros, siervos, tenemos que aprender a tomar la palabra de Dios. Por eso ponemos nosotros, animamos a que vayan a los grupos de restauración, animamos a que vayas a la escuela de gracia y fe. Justamente, ¿por qué? No es que queremos meterte más tiempo, sino queremos que tú puedas crecer en la palabra. Entonces cuando sepas la palabra, tú puedas hablar la palabra, porque dice la palabra es viva y eficaz. ¿No? Entonces cada uno de nosotros tiene que mejorar, hermanos, en cada esas áreas y nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar esa gracia allá afuera, que cuando vengan y dicen, wow, esa iglesia se caracteriza por la gracia. No quiero considerar que sea una iglesia que se considera, ahí les permiten hacer lo que les da la gana. Porque tú puedes hacer lo que te da la gana, tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero no todo te conviene, hermano. No todo te va a edificar. El testimonio, lamentablemente, lo vas a derrumbar. Te va a afectar. El enemigo te va a destruir. ¿No? Entonces, pero cuando yo tengo esa gracia, esa comunión con Dios, ¿me entiendes? Lo que habla acá dice eso, me va a enseñar. Es una decisión. Yo tengo que renunciar. He hablado justamente de los coreanos la vez pasada. No de los japoneses. ¿No? Esos japoneses no tienen nada de gracia, no tienen a Jesucristo en su corazón, no tienen nada de Dios. Pero ¿cómo es esa cultura? Ellos deciden a no hacer cosas malas. Ellos no deciden no hablar en contra de su hermano. Ellos cuando van a hablar dicen, yo decido en vez de hablar algo malo, voy a hablar algo bueno de mi hermano. ¿No? Entonces es una decisión, yo tengo que decidir cambiar ciertos parámetros, ciertas estructuras que tal vez tienes en tu mente y tienes que pedirle a Dios, Señor, yo sé que tú me amas, soy hijo tuyo, pero ahora necesito en la ayuda en que tú tengas que ayudarme en renovar mi mente, porque muchas veces todo lo que es nuestras acciones y lo que somos está grabado en nuestra mente y eso es lo que nos lleva a hacerlo continuo. Pero tenemos que decir, Señor, yo sé que tú me amas
Y acá lo que dice tu palabra, que yo voy a renunciar, tú me vas a enseñar a renunciar, ¿me entiendes? Los deseos del mundo. Porque los deseos del mundo están ahí, ¿sí o no? Cada día estamos expuestos a los deseos del mundo. Eso nos jala, ¿sí o no? Nos quiere llevar a donde éramos antes. El deseo de la carne es rica, ¿no ven? ¿Sí o no? Las fiestas y todo eso para distraer tu carne, ¿es rico o no? Yeah. ¿No ven? Pero ¿qué satisfacción te trae eso? ¿No? La bebida, ¿qué satisfacción? Drogas, cosas, que eso está destruyendo al mundo, ¿me entiende? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar que esa gracia que nos enseñe comience a manifestarse en nuestra vida, ¿me entiendes? No porque aquí estoy predicando la gracia, yo voy a permitir que hagas lo que quieras. Cuando tenga que enfrentarte, te voy a enfrentar. Te voy a enfrentar con el pecado. Ay, pastor, ¿no era que predicaba la gracia? Sí, predico, pero tú no la entendiste. ¿No? Entonces, cuando tú te ves como Dios te ve, va a ir cambiando las cosas en tu vida, hermano. Es un proceso que cada uno estamos. Pero no podemos decir, oh, bueno, soy así, así soy. No, Dios lo que quiere es mediante su gracia comenzar a cambiar nuestro interior. Todo lo que el mundo nos ha puesto, nos ha forrado. Ahora hay cosas que nuestra personalidad y nuestras cosas muchas veces no va a cambiar. ¿Me entiendes? Cada uno, ¿cuántos tiene su personalidad? ¿No? Entonces, en muchas cosas tu personalidad no está haciendo que cambies, sino va a cambiar tu interior. Si yo tengo una personalidad, ay no, pero tiene que ser, no, mi personalidad es así. Pero como soy, ¿me entiendes? Yo sé que Dios me ama, pero lo que hay en mi interior es completamente diferente que hay en el tuyo. Porque a veces solamente queremos fingir. He hablado eso, de que la iglesia a veces quiere fingir, ¿no? Que si un hermano es un poco serio, ahí no tiene que estar ahí. No, entender lo que el hermano, su personalidad es así. Tranquilo. ¿No ve? Pero estamos, ay, que ¿por qué no? ¿Por qué no soy? Los buenos para criticar. Pero si yo entiendo cuál es la personalidad de mi hermano, sé cómo es mi hermano, cómo tratarlo a mi hermano, nos vamos a llevar bien. Porque siempre estamos pensando, que no me habló, o que no sonríe, o que es así, o en la iglesia, o que... Come on. Entonces son decisiones que nosotros tenemos que aprender a tomar, ¿me entiendes? Y decir, yo ya no voy a ser así. La gracia me va a enseñar. Dios me ama, ¿me entiendes? Dios me acepta como soy, pero sé que hay cosas que yo tengo que cambiar y las voy a ir cambiando, tomando decisiones. Porque el arrepentimiento, ¿qué dice el arrepentimiento? Porque muchas veces el arrepentimiento que se habla en la iglesia es decir, oh, si has pecado, ven a arrepentirte. Y tú puedes pasar, llorar y gritar acá en el altar. Amén, te arrepentiste. Pero el arrepentimiento es ¿qué? Cambio de decisión. Estaba yendo así, decido ya no ir así y voy a ir así, a este lado. Y muchas cosas para ese cambio necesitas ayuda, ¿no? Para eso hay líderes en los grupos de restauración, para eso estoy acá, ¿no? Hay con gente que me estoy sentando, que tienen problemas también más profundos. Entonces ahí se trabaja, hermanos, para ayudar a sacar de donde estás, porque la condenación que el enemigo va a venir no te va a dejar ver realmente como hijo de Dios. No te va a dejar ver como un hijo de Dios. Entonces tenemos que trabajar como iglesia siempre unidos. Amén. Entonces hablar si hay cosas que estás luchando, estás padeciendo, ¿me entiendes? Hay gente que lucha en su mente. Muchos hombres tal vez están en pornografía. A veces no quieren hablar en la iglesia. Están luchando solos, están atados solos y no pueden salir. ¿Me entiendes? A veces les da vergüenza hablar. O no solamente hombres, a veces mujeres. Pero para eso está decir, tengo este problema, necesito ayuda, porque eso es lo que me está condenando. No me deja verme realmente como Dios me ve. Para eso es la iglesia. La iglesia no es para los sanos, dices, ¿para quién? Para los enfermos, ¿no? Pensamos que venía a la iglesia, vamos a encontrar aquí todos santos, ¿no?
Y ese es el concepto que tiene allá afuera la gente. Si entra a esta iglesia, ya todos tenemos que estar con nuestras alitas volando. No, todos estamos padeciendo, estamos en un proceso. Y en ese proceso tenemos que comenzar a entendernos los unos a los otros. No querer mostrar algo que tú no eres. Es mejor mostrar, decir, mira hermano, mi carácter es así, soy así. Y nada más entendeme. Ok, te entiendo. No finjas. Así te voy a amar. ¿Me entiendes? Lo más importante es ayudarnos en las cosas que estamos luchando, en esas cosas que nos condenan, en esas cosas que no nos dejan ir adelante, dar un paso adelante, en cumplir la voluntad de Dios. Porque cada uno de ustedes, tengas 20 años en la iglesia o tengas un día en la iglesia, tienes un gran propósito para Dios. Amén. Y Dios no ha terminado contigo. Él te ama, eres su hijo amado y tiene grandes cosas para su vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Lo que yo quiero, hermanos, que no lo dejen esta prédica así. Vayan, mediten en la palabra, mediten en estos versículos que he hablado justamente de Gálatas. ¿Me entiende? Lo que Dios está hablando de ti. Deja que la palabra, que el Espíritu Santo te medite, porque tú te sales de acá, te olvidas y ya estaba bonito. Pero cuando toda la semana estás comenzando a meditar en esta palabra, yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar. ¿Me entiendes? A tu mente tal vez muchos no pueden entender, pero cuando tú vas a decir, Espíritu Santo, háblame. Porque yo sé que dentro de tu corazón, el Espíritu Santo te está diciendo, realmente tú eres un hijo de Dios. Yo te amo tal como eres. Porque el Espíritu está ahí. Pero en tu mente dice, ¿cómo puede ser? Entonces cada uno la responsabilidad es ir, meditar en la palabra de Dios, dejar que esta palabra de Dios entre y tú puedas decir, ahora Dios, yo soy tu hijo y tu hijo amado. Entrar con esa, cada mañana decir, gracias Padre, porque soy tu hijo, gracias por lo que has creado el sol, gracias por lo que has creado esto, gracias porque lo has hecho para mí. Si tú comienzas a hablar así, va a comenzar a crecer esa relación con tu Padre. Entonces tú no vas a tener que tener la decisión de depender de amor de otro. Porque muchas veces solamente queremos depender o me siento bien porque me ama mi papá o me ama mi mamá, mi esposo o mi esposa. No, el amor de cada uno de nosotros tiene que ser dependiente del amor de nuestro Padre Celestial, que Él va a llenar todo lo que tú necesitas, todo lo que falta en tu vida. Él ya lo sabe y Él quiere llenarlo y solamente que le digas, Señor, Abba Padre, como dice, Papito, acá estoy, Señor, cada mañana, con mis errores, con todos mis problemas, pero acá estoy. Yo sé que tú me amas. Entonces, cuando entiendes esa revelación en tu corazón, las cosas van a comenzar a cambiar. La gracia de Dios va a comenzar a funcionar en tu vida, sacándote, hermanos, de todo eso que te está lastimando. Amén. Amén. Pongámonos de pie, siervos. Gloria a Dios.